Y mire que es curioso que conversando sobre este calentamiento global, que hablábamos con la ministra recién y viendo este informe que es muy lapidario para todo el mundo, hablamos de este planeta. ¿Qué día más interesante para hacer una mirada quizás no desde las mediciones de temperatura de hoy, ni las emisiones de gases de efecto invernadero necesariamente, salvo que quiera hacerlo, porque debe tener absoluta idea de qué se trata, pero una mirada más histórica, una mirada más científica en la observación de este cosmos completo. ¿Qué más apropiado que tener hoy al autor de este libro, el profesor José María Massa Sancho, Premio Nacional de Ciencias, que ha lanzado este libro? Profesor Massa, muy buenas noches. ¿Cómo está usted de tanto tiempo? Muy buenas noches, Matías. Muy bien. Sigo en mi casa encerrado, Sí, pero muy bien. Oiga, Y contento por el libro. Contento, el libro es precioso, además es interesante. Ahora, la cantidad de nexos y nombres que uno ha escuchado siempre, pero asociarlo a determinadas cosas, a constelaciones, es muy fascinante. Pero no puedo perder la oportunidad, aunque sea 2 minutitos, de su reacción respecto de este informe de calentamiento global que hace pensar que nuestro planeta tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad el planeta no, el planeta está muerto de la risa. Bueno, Nosotros tenemos fecha de vencimiento en el planeta, que es otra cosa. Sí. El planeta no se va a morir. Tiene razón, a eso pero me refería. Sí. no, es muy preocupante, es muy preocupante. Mira, hace un tiempo atrás yo, por estas cosas de estar aquí encerrado, estuve hablando sobre este tema y tuve la suerte de leer un libro que escribió Bill Gates. Yeah. Y ahí comenta que emitimos 51.000 millones de toneladas de anhídrido carbónico al año. 51.000 millones de toneladas. Y eso tiene un efecto acumulativo que en los últimos 100 años ha ido elevando la temperatura suavemente, porque 1 grado, 1,5 grados. En el informe 1,1, pero ya con 1,5 se cree que la cosa se puede poner muy fea, y a este paso llegaríamos al fin del siglo XXI con 3 grados de aumento, que sería una catástrofe total. Entonces, lo que el informe dice es que estamos llegando al borde de daños que tal vez sean irreparables, que sean irreversibles. En la agricultura, el agua ha subido en el mar 20 centímetros. Ahora, lo curioso, pero se cree que puede subir mucho más. Profesor, usted se dedica más a los fenómenos naturales, los ha estudiado, ha acumulado la historia, la ha enseñado por tanto tiempo, pero estos no son efectos naturales, pues. Estos son efectos del ser humano viviendo en la Tierra, a partir, sobre todo, gran parte de este calentamiento global, de la revolución industrial. Entonces, lo saca un poco de su expertise, pero seguramente lo ha hecho reflexionar mucho. Sin duda. Mira, la naturaleza tiene mecanismos de equilibrio. Y entonces ha cambiado el clima, de repente hemos tenido periodos de frío, periodos de más calor, pero lo que estamos viendo acá, las 51.000 millones de toneladas de anhídrido carbónico que el hombre emite, tiene un efecto acumulativo. Entonces hay una curva muy, muy clara de que el anhídrido carbónico ha ido subiendo y subiendo, y eso, eso no es una cuestión que sea como un columpio que va y viene. Ese efecto acumulativo lo vamos a pagar muy, muy caro, o lo van a pagar caro nuestros hijos y nuestros nietos, porque las ciudades costeras van a tener problemas. Mira, todo este año tan solo nevó en Brasil, y en Chile ha sido el invierno más seco decían de 110 años. Sí. En Europa se han inundado, en la China murieron 200 personas con inundación. Entonces, el que no, entre comillas, cree en el cambio climático es porque tiene los ojos cerrados o porque no quiere pensar. Si uno ve los datos, es obvio que el clima va cambiando, que está fluctuando tremendamente, y eso nos va a poner en peligro a todos, y con nosotros, a los animales que conocemos, etc. Entonces, tenemos que hacer algo por tratar de emitir cada vez menos anhídrido carbónico. Y lo que es importante también es que en ese libro de Bill Gates, que yo lo recomiendo, él dice, miren, este es el presupuesto, una de las cosas que más genera
anhídrido carbónico es la agricultura. Otra cosa es la construcción. Y la ganadería. Por ejemplo, contra lo que uno cree, no es la movilidad. La movilidad, todos los autos, todos los aviones, todos los barcos que circulan en el planeta no contribuyen ni siquiera con un 10% del anhídrido carbónico. Entonces, claro, podemos ir a autos eléctricos, sí, pero esa no es el meollo para ir resolviendo el problema. Tenemos que actuar en muchos frentes y tenemos, por ejemplo, generar energía eléctrica. Si uno la genera quemando carbón o quemando petróleo, combustibles fósiles en general. Eso es una contribución tremenda. Entonces uno puede tener autos eléctricos, pero si uno los carga con electricidad producida quemando carbón, no está sacando nada. Entonces hay que generar electricidad en forma eólica, nosotros en el norte con el sol, etc. No, es un temazo. Hay que pensar, hay que poner muchos elementos sobre la mesa y pensarlos con mucha calma. Profesor, bueno, incluso ¿sí? Nosotros tenemos acá en el sistema solar un caso que es el planeta Venus, que es un mellizo de la Tierra y que está a 460 grados. Debería tener una temperatura de unos 70, 80 grados. Está a 460 grados porque tiene un efecto de invernadero terrible. Todo lo que se pudo evaporar se evaporó y hoy día obviamente Venus es inhabitable. Venus pudo haber sido un planeta habitable antes de que se produjera esta catástrofe. Así que podemos aprender en Venus. ¿Qué pasó en Venus? Lo que nos... ¿Qué le pasó a Venus? ¿Cómo generó ese gas o esa capa de efecto invernadero? Bueno, eso, por ejemplo, si en la Tierra sigue aumentando la temperatura, se van a empezar a evaporar los océanos. Y si se evaporan los océanos, toda esa masa de agua en forma de vapor se va a quedar en la atmósfera y vamos a tener una frazada enorme que va a seguir calentando más y el planeta se va a secar y toda la humedad, digamos, se va a ir a la atmósfera. Eso pasó en Venus. En Venus la temperatura en el suelo de Venus es un planeta rocoso con montañas y cosas bonitas, pero está a 460 grados, día y noche, porque esa frazada no permite que el planeta respire, por decirlo así, o se enfríe durante la noche. Wow. Entonces ahora van 2 misiones de la NASA a tratar de entender la atmósfera de Venus y tratar de entender la superficie. Así que tenemos ahí un modelo para aprender. Por eso es tan interesante seguir haciendo ciencia y investigando, porque el hombre no sacamos nada con creer que cuando uno parte yo creo que es porque no tiene idea. Exacto. Y hay que irse a los datos. Y bueno, y ahí en ese libro yo cuento cómo partimos. Así empezó el hombre. Oiga, a mí lo que me llamó la atención, la curiosidad cuando lo lee usted, cuando uno mira y lee que hay constelaciones y ve esos dibujitos que son tan bonitos, todos tienen nombres de historias, como pone usted aquí, griegas o romanas, y están los mismos nombres que se dan vuelta. ¿De dónde viene esto? A ver, ¿por qué es así? ¿Son ellos los primeros en observar? Bueno, no fueron los primeros en observar. También lo hicieron en Babilonia y en China. Pero a nosotros nos llegó la tradición griego-romana. Y ahí tenían todo un panteón, la mitología es muy bonita, que yo la cuento ahí en el libro. Sí. Quién era Zeus, y que Zeus, el padre de Zeus era Crono, y el padre de Crono era Urano, un poco todo ese cuento. Y los griegos veían en el cielo un lugar, las almas de los mortales se iban al infierno, se iban al inframundo, y en el inframundo habían 3 posibilidades, como ha sido siempre en este cuento. O uno se iba al infierno si se había portado realmente mal, se iba al purgatorio, donde uno tenía que hacer una serie de piruetas, o había una parte que eran los campos elíseos, donde uno lo pasaba chancho y ahí el tiempo no transcurría y uno vivía feliz. Pero en el cielo operaban también los dioses. Entonces el nombre de los planetas que se van moviendo recuerdan a Júpiter, que es Zeus, a Marte, que es el dios de la guerra, a Venus, que es la diosa del amor, y entonces cuentan las historias, las proyectan al cielo y entonces ponen en configuraciones de estrellas. Este es Andrómeda, este es Perseo, este es Orión.
Las tres Orión, Marías, claro. todo el mundo las conoce porque están visibles en el verano. Y delante de las tres Marías va Tauro y va las Pléyades, que es un conjunto de estrellitas que se ve como difuso. Bueno, ahí en el libro cuento. Además, tengo un profesor adentro que me hace ser muy proclive a enseñar. Y en la mitología a mí nunca me la enseñaron en el colegio. Yo fui escuchando por ahí que Zeus, que Venus, que esto, pero entonces lo puse todo juntito y yo creo que como introducción, muy Sí, sin ningún ánimo académico, más bien una introducción para que la señora Juanita, si quiere saber quién es quién, y claro, sobre todo oiga, la relación entre los dioses griegos y romanos. y aquí también. sí, pues ahí Porque están, los romanos calzan, o sea, copiaron, claro. claro, con todo respeto, los romanos eran como los chinos que ahora están copiando todo de Occidente, los romanos le copiaron a a los Grecia, griegos. que los griegos primero, romanos Claro. después. Oiga, y lo interesante es que uno se encuentra con, vamos a decir, con no frases comunes, términos comunes que uno los empieza a entender en este contexto, desde el mito de Prometeo, desde qué significa la caja de Pandora, y está en toda la historia, guerra de titanes, que se usa tanto y para tantas cosas, en política, en deporte, el diluvio, en fin, hay un montón de historias, el Monte de Olimpo, mire que está tan presente hoy día. Bueno, a ver, me gustaría que usted también nos narrara, porque está súper bien descrito en los 3 capítulos o en las 3 secciones de su libro, cuando entra la ciencia aquí. Porque una cosa son los dioses y otra cosa es cuando entra la ciencia, ¿no? Y ahí la ciencia empieza a tener que observar y tener que comprobar cosas. Y empiezan a entrar los números y empieza a haber cosas distintas. ¿Cómo conversan este mundo de los dioses y las creencias y la ciencia? Bueno, hay una transición suave, muy interesante. Yo por eso también soy muy respetuoso de los antiguos, no tenían la visión que tenemos hoy de la ciencia, pero de poco en poco fueron tratando de entender el mundo que los rodeaba. Y bueno, los mitos griegos es una manera de entenderlo. Incluso hay muchas cosas que suenan muy parecidas. Esto del diluvio de los griegos, también después lo toma el mundo cristiano. El diluvio tiene otros personajes en la Biblia, pero acá yo cuento el diluvio para los griegos. Claro. Bueno, después los griegos empezaron a tratar de tomar datos de lo que estaban viendo. Y cuento de 3 personajes que son para mí muy queribles. Uno es Aristarco, que fue el primero en medir, porque uno ve que el sol es muy brillante, pero ¿a qué distancia está el sol? Es muy difícil saber a qué distancia está el sol o a qué distancia está la luna. Pero para poder entender qué es el sol y qué es la luna, lo primero que uno tiene que hacer es saber a qué distancia está. Aristarco encuentra que el sol está 20 veces más lejos que la luna. Y como los vemos más o menos del mismo tamaño Claro. aparente, él llega a la conclusión de que el sol, como está 20 veces más lejos, es 20 veces más grande. Más grande. Y después, comparando lo que se demora la luna en meterse en un eclipse de luna, saca la idea de que la luna es 3 veces más chica que la Tierra. Entonces, la luna es 1/3 de la Tierra y el Sol es 20 veces más grande que la luna, por lo tanto el Sol para Aristarco es 7 veces más grande que la Tierra. Y eso lo hace pensar, 7 veces en tamaño lineal, en volumen son como 350 veces más. Es decir, si la Tierra tuviera 1 litro de volumen, el Sol tendría, en la idea de Aristarco, 350 litros. Claro. Entonces, Aristarco dice, es raro que el Sol, teniendo tanto volumen, vaya a ser un satélite de la Tierra. Me tinca que el Sol es el centro y la Tierra se mueve alrededor del Sol. Que es una idea genial, pero que nadie la tomó en serio por 1600 años, hasta que la reedita Copérnico, y Copérnico arma un sistema heliocéntrico. Bueno, pero ahí, Aristarco es el primero usted narra ahí, pues, poner claro, desde los la griegos, idea heliocéntrica. desde los griegos que empiezan a observar, empiezan a ponerle, a medir, que al final es como el concepto general, medirlo todo. Esto no es el olfatímetro, sino que vamos midiendo y explicándonos. Y esto es conocimiento acumulativo, después hasta Galileo, hasta Copérnico, para adelante. Newton, claro, mucho más adelante. Pero cosas que tengo la sensación de que están unidas hacia atrás en la historia, no son saltos al vacío.
no, incluso uniendo la conversación que teníamos recién, después de que llegamos a Newton, porque Newton mismo lo dijo, que él se había subido en hombros de gigante, claro. Y claro, es un continuo. Después de Newton viene la revolución industrial, y después de la revolución industrial empezamos a hacerlo mal, y miren el lío en que estamos metidos. Pero yo creo que va a ser la ciencia y la tecnología la que nos va a sacar del lío en que nos hemos metido tontamente, sin darnos cuenta del daño que le estábamos haciendo a la atmósfera, y con ello el daño que le estamos haciendo a todos los seres vivos. La mitología... Y también, sí. Perdón, hay otra historia, claro, hay tres, Aristarco, Eratóstenes, que mide el radio de la Tierra, y Arquímedes, que es uno de mis personajes favoritos. Pero al final hay una historia que a mí me encanta contarla, y bueno, y es el último capítulo ahí, que es cómo armamos esta medida del tiempo, cómo armamos el calendario. Porque es un día. ¿Por qué tenemos 12 meses? Claro, meses? ¿Por qué tenemos meses de 30 y de 31? ¿Por qué el octavo, el octubre, que era el octavo, ahora es el 10º? Septiembre era el 7º, septiembre es 7º, octubre octavo, noviembre el 9º y diciembre el 10º, porque el año empezaba en marzo. Entonces estábamos corridos en 2 meses. Y después Julio César dijo, no, vamos a empezar el año en enero. Todas esas historias las pongo ahí en la última pata del libro. La medición del tiempo. ¿Cómo nos medimos para situarnos? Claro. ¿Por qué tenemos semanas de 7 días? ¿Por qué después del día de la luna, el día lunes, hoy, vamos al día de Marte, y después al día de Mercurio, y después al día de Júpiter? ¿Por qué se arma eso? Bueno, ahí está una explicación con una estrellita de 7 puntas. Mitos. A mí me encanta contar cosas que están a la vista de todo el mundo para que las vean con otros ojos. Esto es lo que usted explicó durante tantos años en la facultad o en la escuela de tuve 40 años 40 haciendo clases de historia de la astronomía. Mitos, ciencia, claro, ciencia, medición del tiempo, todo muy didáctico, muy entretenido. Además, como siempre, los libros del profesor Massa. Le quiero agradecer, profesor, por estar. Entiendo que va a estar usted en un programa, El Cosmos del Profe Massa, del nuevo canal cultural de TVN, NTV. Va a estar con un programa ahí, ¿no? Sí, sí. Ah, mira. Sí, claro. El año pasado hicimos una primera temporada de 12 capitulitos y ahora estamos en la segunda temporada de 12 capitulitos que duran 2 minutos, 2 minutos y medio. Canal cultural. Cápsulas para niños. Fantástico. Este libro ya está en librería. Adivinen qué editorial, Planeta, no podía ser de otra manera, con el profe Massa. Claro. Muy apropiado por un astrónomo. Muy apropiado. Profesor Massa, como siempre, un gusto estar con usted y muchas gracias por las enseñanzas. Ya. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Por la entrevista. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos.